Buenas tardes, mi nombre es Shana Hernández Mora. Mi nombre es Rachel Díaz Bahilla. Johanna Davis, y nos corresponde exponer sobre algunos de los principios de la física clásica presentes en los rayos X, principalmente en los equipos médicos para la realización de exámenes radiográficos para el diagnóstico de enfermedades. Respecto al contenido que se va a desarrollar en la exposición, se mencionará la definición, características y principios físicos de los rayos X, así como aspectos importantes del equipo de radiografía, sus partes principales como el tubo de rayos X, su funcionamiento, las colisiones elásticas e inelásticas en la generación de los rayos X, los mecanismos de interacción como el efecto Compton y las aplicaciones en la carrera de ingeniería en electromedicina. ¿Qué son los rayos X? Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética ionizante. Son invisibles a los ojos humanos y debido a su corta longitud de onda, desde los 0,1 nanómetros hasta los 10 nanómetros. En la siguiente diapositiva vamos a describir el concepto de radiación electromagnética. Es la transferencia, propagación y emisión de la energía a través de espacios en forma de ondas o partículas materiales. Se puede propagar a través del vacío y un medio material. Las ondas electromagnéticas se rigen por tres principios fundamentales. Entre ellos está la longitud de onda, la frecuencia y la energía. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que también están regidos por estos tres fundamentos físicos. La longitud de onda es el parámetro físico que se refiere a la distancia física entre dos ondas, y esta depende del medio de transmisión que la emite. La frecuencia es el número de veces que una onda se repite en un segundo, y esta se mide en hercios. La energía es la radiación electromagnética que se mide en julios o electrovoltios, los cuales se representan la adquisición de electrones por parte de la energía cinética. Entre la frecuencia y la energía de onda rayos X existe una relación directamente proporcional. Eso quiere decir que a mayor frecuencia, mayor será la energía de radiación. Por lo que mencionó anteriormente, los rayos X están constituidos por cuantos de energía llamados fotones. Cada fotón o partícula de rayos X tiene una energía asociada, que está definida E es igual a H por F, donde H es la constante de Planck y F es la frecuencia de onda electromagnética sobre la cual viaja el fotón. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar algunas características que están presentes en los rayos X. Tienen la capacidad de atravesar cuerpos opacos y de imprimir películas fotográficas. Las ondas electromagnéticas de los rayos X se caracterizan por tener frecuencias altas con longitudes de ondas cortas, y esto provoca que su energía de radiación sea alta. Se clasifican como radiación ionizante debido a su interacción con la materia y no poseen cargas debido al comportamiento de estos al no desviarse bajo acción de campos magnéticos y eléctricos, a diferencia de las partículas cargadas como los electrones. Poseen propiedades cuánticas como el principio de dualidad y además deben ser manipulados correctamente debido a que pueden generar mutaciones celulares. En la siguiente diapositiva vamos a explicar un poco del principio de dualidad. Los rayos X se rigen por uno de los principios cuánticos básicos, que es la dualidad de onda-partícula. Según este principio de naturaleza cuántica, los rayos X pueden mostrar estas propiedades de partículas o propiedades de ondas, según las circunstancias en que estén presentes. Así, el ente cuántico es a la vez una onda y una partícula, dependiendo de su interacción con su medio. El equipo de radiografía. El equipo de rayos X para diagnóstico se compone por 5 partes principales.
La mesa radiológica, que es la que permite acomodar con facilidad al paciente total o parcialmente. Luego está el transformador, que es el que alimenta el tubo de rayos X con alto voltaje. La mesa de comando, donde se controla y regula el miliamperaje, kilovoltaje y el tiempo de exposición necesario para la toma de la radiografía. Y la rejilla antidifusora, que es el dispositivo que absorbe radiación dispersa, aquella energía que no es absorbida por el cuerpo humano durante la toma de la radiografía. Después tenemos el tubo de rayos X, que es una de las partes más importantes del equipo de radiografía. Esta es una válvula vacía utilizada para la producción de rayos X y se compone de 5 partes importantes: el ánodo, el cátodo, el generador de diferencia potencial, el generador de corriente y el tubo de vidrio al vacío. En el tubo de rayos X se va a producir una corriente de electrones que durante un tiempo determinado va a circular desde el cátodo hacia el ánodo, gracias a que se establece una diferencia potencial entre ambos polos. El tubo de vidrio al vacío posee en sus dos extremos el ánodo y el cátodo siendo el polo negativo y el ánodo el polo positivo, donde se aplica una diferencia de potencial. La producción de rayos X se da cuando los electrones del cátodo emergen e impactan en el ánodo. El ánodo es el blanco metálico, generalmente se va a encontrar formado de cobre o molibdeno. Este cátodo está compuesto por un filamento metálico, como se puede mostrar en la imagen. Esto es una espiral de hilo conductor de unos 0.2 milímetros y ellos se va a encargar de la producción de electrones. Por lo general, este filamento es de tungsteno debido a su resistencia a temperaturas muy elevadas. En la generación de los rayos X, el cátodo se calienta por la aplicación de una corriente eléctrica por un tiempo determinado. Llega a calentarse aproximadamente unos 2200 grados Celsius y esto genera que haya un desprendimiento de electrones debido al efecto termoiónico. Estos se van a dirigir hacia el ánodo, alcanzando velocidades altas. La energía cinética por las velocidades alcanza valores altos. Cuando los electrones impactan con el ánodo, frenan bruscamente contra el blanco y pierden prácticamente toda su energía cinética y ceden su energía al material. Esta colisión produce los rayos X. La generación de los rayos X es un proceso de colisión inelástica. La energía cinética que se pierde es emitida como radiación en forma de fotones de rayos X. Esta radiación se le conoce como la radiación de frenado. Alrededor de 1% de esta energía es emitida en forma de radiación y el resto de la energía se desprende en forma de calor, lo cual correspondería a un 99%. Bueno, para realizar una radiografía se posiciona una placa detrás del paciente. El paciente se posiciona entre la placa y la máquina de rayos X. La máquina enfoca las de energía en la zona específica del cuerpo y al pasar la energía a los rayos X a través del cuerpo del paciente, los fotones alcanzan la placa y originan una reacción química. Las zonas donde la energía de los rayos X atraviesa el cuerpo aparecen en negro y las zonas en las que la energía es absorbida por los tejidos más densos, como los huesos, aparecen en blanco. Este proceso se da por mecanismos de interacción de los rayos X con la materia. Respecto a los mecanismos de interacción de los rayos X con la materia, durante lo que es el examen radiográfico, cuando los fotones de mayor energía pasan a través de la materia, hay una interacción con los átomos, y esto produce que ocurra una dispersión de radiación electromagnética debido a las colisiones elásticas entre un fotón y un electrón en reposo, y a esto se le conoce como el efecto Compton. El efecto Compton es un fenómeno por el cual la radiación electromagnética que incide sobre ciertas superficies sale con una longitud de onda mayor que la de entrada. Este cambio en la longitud de onda se le conoce como corrimiento Compton. Este fenómeno se interpreta como una colisión elástica entre fotones individuales y electrones de los átomos de la materia. Este efecto se rige por las leyes de conservación de la energía y del momento lineal, antes y después del choque. Consideremos que el fotón tenía una energía y también tenía un momento lineal ya que estaba en movimiento.
Los fotones en la colisión transfieren parte de su energía e impulso a los electrones. En el instante de la colisión se producen nuevos fotones de menor energía e impulso que se dispersan en ángulos cuyo tamaño va a depender de la cantidad de energía que se pierde por los electrones. Antes del choque, tenemos que el fotón se encuentra con una energía y con un momento lineal. En cuanto al electrón, su energía es equivalente a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Mientras que el electrón está inmóvil, su momento lineal va a ser 0. El fotón colisiona con lo que es el electrón mediante un choque elástico. En una colisión elástica se conserva tanto el momento lineal como la energía cinética del sistema, y no hay intercambio de masa entre los cuerpos que se separan después del choque. Después del choque, la situación de ambas partículas varía. El fotón disperso varía su energía y su momento lineal en función del ángulo de dispersión, y el electrón, al verse desplazado por el choque, adquiere momento lineal. Bueno, el ángulo del tubo de rayos X, la mayoría de la energía de los electrones se convierte en calor y solo el 1% se convierte en rayos X. El calor se distribuye uniformemente sobre la mancha focal. Cuanto más grande sea, mayor cantidad de calor podrá acumular antes de que llegue a producirse un daño en el ánodo. Sin embargo, cuanto mayor sea el área del foco, menor detalle podremos observar en las radiografías. Entonces, este conflicto se resolvió dando una inclinación a la superficie anódica, de modo que forme un ángulo con la perpendicular al plano de incidencia del haz. Este ángulo difiere de unos tubos a otros y puede variar de 6 a 20 grados. Debido a esta angulación, cuando la superficie inclinada a la mancha focal es vista desde la dirección en la cual los rayos emergen del tubo de rayos X, la superficie parece menor, o dicho de otro modo, el tamaño del foco efectivo o aparente es considerablemente menor que el del foco real. Entonces, cuanto menor sea el ángulo del ánodo, menor será el tamaño del foco aparente. Algunos tubos modernos utilizan un ángulo anódico de solo 6 grados. El empleo de ángulos tan pequeños permite aumentar el área sometida al impacto de los electrones y por tanto el área disponible para la disipación de calor, manteniendo un tamaño de foco aparente muy pequeño. Sin embargo, a efectos prácticos, hay un límite por debajo del cual no conviene disminuir más el ángulo del ánodo que viene dictado. Para radiografías de diagnóstico general realizadas a distancias, foco receptor de imagen de alrededor 1 metro. El ángulo anódico no suele ser inferior a 15 grados. El funcionamiento del equipo de radiografía. Bueno, la función principal de un equipo radiológico es la de proporcionar una intensidad suficiente y controlada de flujo de electrones para producir un haz de rayos X con la cantidad y calidad deseada. Entonces, a modo general, todos los equipos de rayos X tienen un tubo que va a generar radiación ionizante X o rayos X, el cual va a atravesar las estructuras del territorio óseo y se va a generar una imagen radiográfica que nos podrá orientar en el diagnóstico de pacientes. Bueno, ¿en cómo se aplica en el ámbito de nuestra carrera? La radiación ha encontrado grandes aplicaciones en nuestra vida diaria, ya que se utiliza en la industria, la medicina y la investigación. Los ingenieros en electromedicina son los encargados de brindar el mantenimiento de estos equipos. Cada servicio de radiografía debe contar con un programa de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. Un adecuado programa de mantenimiento resultará en una mayor disponibilidad del equipo, una mejor calidad de servicio médico debido a un mejor funcionamiento, un incremento en la seguridad y un mayor tiempo de vida útil del equipo. En nuestra carrera es importante conocer los principios físicos de los rayos X, ya que permite que los ingenieros en electromedicina puedan obtener un área controlada para el equipo, como por ejemplo verificar que las paredes tengan materiales aislantes, en este caso plomo, y las medidas establecidas.
que el equipo esté en buenas condiciones y asegurarnos que las piezas se encuentren de manera correcta y así tanto el paciente como el personal médico no corran ningún tipo de riesgo al realizar el equipo. Muchas gracias por su atención.